Soy originario de la Ciudad de México y crecí en los 80s escuchando rock nacional, rock español, hard rock y rock clásico. La primera vez que me interesé en un instrumento musical fue alrededor de los 7 años y fue por la batería. No recuerdo exactamente el nombre del grupo, simplemente cuando escuché esos sonidos estruendosos y esa majestuosidad de tambores, simplemente quedé fascinado. Me imaginaba que yo podía algún día tocar en vivo y que la gente me escuchara, aunque no tenía ni idea de cómo lograría eso o si iba a aprender alguna vez. Seguí escuchando conforme fui creciendo más grupos, pero fue hasta que llegué a los 15 años cuando el metal, específicamente el thrash, me atrapó. Y al darme cuenta que la batería era algo bastante complejo de ejecutar en ese estilo, decidí simplemente mudarme a la guitarra eléctrica. Cuando comencé a estudiar la guitarra, el camino que me estaba llevando era hacia lo clásico, a tocar arpegios, tocar Mozart, tocar Beethoven. Y en ese tiempo mis influencias de la música comenzaron a irse por el thrash, en aquella época de los 90s. Entonces las cosas que me estaban enseñando ya no eran suficientes para calmar mi sed por tocar ese tipo de música. Constantemente le preguntaba a mis maestros de cómo podía tocar un palm muting, un armónico, y se rehusaban a explicarme porque decían que era música realmente que no valía la pena. Pero realmente a mí me encantaba. Sé que las bases de algunas corrientes son la música clásica, así como el blues en otras, pero mi interés era constantemente en el metal. Así que después de dedicarle 2 años a estudiar la guitarra clásica y darme cuenta que no era el camino que me iba a llevar hacia tocar esos riffs agresivos y rápidos y hacer ese headbanger cada vez que tocara la guitarra, decidí salirme y comenzar simplemente a aprender por mi propia cuenta. No existían tantos recursos como el internet de ahora, así que tuve que ingeniármelas para tocar partituras de grupos que me gustaban en ese entonces. Practiqué mucho tiempo con una guitarra acústica que tenía un hoyo para un costado, y cada vez que quería tocar metal simplemente tocaba ahí y sonaba bastante extraño. Me tomó mucho tiempo en entender cómo tocar quintas y hacer que sonara el palm muting ahí, porque obviamente ese tipo de sonidos solo los obtenías con una guitarra eléctrica. Tuve que esperarme aproximadamente unos 5 años hasta que finalmente tuve una guitarra eléctrica. Era una Epiphone estilo hard rock, pero no tenía amplificador. Así que simplemente ensayaba sin él las canciones que yo quería tocar. Recuerdo una vez que fui a una exhibición de una persona que era bastante buena tocando metal, y ahí fue la primera vez que pude experimentar tocar una guitarra eléctrica y el palm muting. Él estaba tocando canciones de thrash muy famosas de los finales de los 90s y yo quedé fascinado, que dije,
estoy en un buen camino. El metal es lo mío. Cuatro viajeros yo le partieron en busca nacional de los sueños, guiados por codicia y deseo de riqueza, querían encontrar su muerte cara. Mis gustos musicales, conforme he ido creciendo desde que era pequeño, han cambiado. Yo podría decir que me he hecho un melómano. Claro que empecé con el rock mexicano, el rock clásico, pero fui añadiendo el metal extremo, el death metal, el black metal, el avant-garde, el rock progresivo. Y ahora estoy añadiendo cada vez más influencias de música de otras partes del mundo. No necesariamente tienen que ver con el metal. Pienso que al escuchar todo tipo de música puedes crear un Frankenstein bastante interesante. Claro que tengo tendencias a tocar el metal porque eso está en mis venas, pero no dejo de escuchar nueva música que pueda influenciarme o que pueda conectarme con algo que me haga poder expresar realmente lo que quiero en el grupo. La música mexicana ha sido una gran parte influencia también, y por eso también trato de plasmarla como de lugar. Y obviamente la oscuridad, el arte, eso también influencia el cómo toco. No suelo practicar mucho el instrumento, como algunos de mis colegas que lo hacen y que tocan maravillosamente. Yo soy de esas personas que más bien pasa su tiempo escuchando y analizando las estructuras de las canciones que más me fascinan. Y cuando trato de tocar algo nuevo, veo por qué me gustó la estructura o si estaban usando una escala distinta a la que suelo usar. El tiempo, la manera en que suenan los pedales, o si tenía batería o era pura voz. Cuando aprendí a tocar la guitarra, claro que ensayaba todos los días. Sin embargo, ahora me baso más en analizar la música que estar ensayando todos los días con escalas o ejercicios. Claro que cuando estoy aprendiendo a tocar algo nuevo para algún disco, sí me tomo un tiempo para poderlo dominar, porque me gusta bastante los retos. Para componer me baso mucho en mis emociones y lo que estoy sintiendo. Algo que quiero expresar, puede ser algo oscuro, algo feliz, algo bizarro. Si no siento nada, no suelo tomar la guitarra o componer, hacer algún arreglo. Simplemente no me sale algo desde adentro. He intentado algunas veces tocar cuando no me siento muy bien y simplemente no puedo conectar ninguna idea. Por eso cada vez que saco algún riff o alguna melodía, viene desde lo más profundo de mi ser, con alguna emoción, alguna cosa que quiero expresar. Pienso que es como una catarsis. Cada vez que toco la guitarra, es como un viaje a lo más oscuro de mi mente. Y eso me va liberando poco a poco. Y después de que lo vuelvo a escuchar, me vuelvo a conectar y siento el mismo placer que sentí cuando estaba tocándolo.
gusta mucho leer y el arte, la ilustración, la pintura y las tendencias oscuras que pueden representarse en cualquier escultura, pintura, canción. Es una gran influencia en lo que hago. Entre más bizarro y más surrealista sea, más atraído me siento por ello. Pienso simplemente que hay algo hermoso y único en la oscuridad, en las cosas que no tienen sentido. Una de las grandes influencias que tengo en ese aspecto es Lovecraft. También me gusta mucho Giger. Y si me topo con algún artista plástico que siga esa tendencia, lo tomo completamente como una inspiración para mi música. Pienso que la oscuridad puede ser bella si la sabemos mostrar de una manera en que sea relajante escucharla y verla. Tengo miedo de ponerme